Como estaba diciendo, que soy la delegada de UNEF en la Comunidad Valenciana, y lo primero que quería es agradecer a la Fundación para la Eficiencia Energética la invitación a participar en esta jornada. A todo el público, pues agradecerle su presencia, y he visto el interés que ha suscitado. Espero poder cubrir las expectativas de esta jornada. Y bueno, pues igual que los demás, pero luego en la fase de ruegos y preguntas o de mesa redonda, pues poder aclarar cuestiones o dudas que surjan al respecto de este Real Decreto que vamos a analizar un poquito en profundidad. También quería agradecer a José Miguel, el subdirector de Industria y Energía, de Energía y Minas, su presencia aquí esta tarde, y agradecerles también el cambio de actitud que estamos observando en la Consellería. Estamos participando también en esa mesa para el autoconsumo, como ha apuntado él anteriormente, y la verdad es que estamos viendo un buen diálogo, una buena predisposición a que las cosas se hagan de otra forma. Vamos a ver si es posible, si el panorama político también nos lo permite, y qué es lo que podemos hacer hoy en día con el marco regulatorio que tenemos. Así pues vamos a ver la presentación que teníamos preparada. Mi presentación va a ser un poquito más crítica que la del anterior ponente. Somos una asociación empresarial y bueno, estamos aquí para defender los intereses de los empresarios y por lo menos oponernos a lo que menos nos gusta de la reglamentación que hay vigente, ¿vale? En cuanto a la valoración que hacemos de este Real Decreto, lo primero que observamos es que supone un freno al autoconsumo, no su fomento, como debería de ser, según marca la Comisión Europea. Y también decir que la opinión de la opinión pública, la presión que ha hecho, sí que ha logrado cambios importantes. No basta con criticar lo que se hace, sino que hay que seguir empujando para que las cosas cambien. Y en ese sentido creo que ha sido positivo todas las alegaciones que se han hecho a los anteriores los borradores de los reales decretos, ¿vale? Si bien es verdad que no se ha podido suprimir completamente el impuesto al sol, ¿vale?, se han conseguido rebajas sustanciales y también se permite el uso de batería, que estaba totalmente prohibido en los anteriores borradores, ¿vale? Como luego veremos un poquito más adelante, las pymes son el sector en el que la inversión es más interesante, son las que mayor superficie tienen para colocar este tipo de instalaciones y a las que les permitiría tener un valor competitivo mayor frente en el mercado, y realmente son las más perjudicadas por este Real Decreto. Eso lo vamos a ver en detalle a continuación. Esto lo voy a tratar de forma muy rápida porque lo ha comentado también José Miguel Cortés. Existen dos tipos de autoconsumo. Cualquiera de ellos debe de registrarse obligatoriamente en el registro administrativo de autoconsumo. Para los de tipo 1, la potencia máxima de la instalación será la potencia contratada por la compañía eléctrica, con un máximo de 100 kilovatios. Deberá ser siempre el mismo titular de la instalación de autoconsumo y del contrato con la compañía eléctrica. Se debe pedir el estudio de conexión a la compañía eléctrica y abonarlo, aunque estarán exentos de abonarlo, aunque no de solicitarlo, aquellas instalaciones con una potencia menor de 10 kilovatios convertido cero. En cuanto a los cargos, habrá un cargo por la potencia si cuenta con baterías, más el cargo por la energía si no está exento por las excepciones que vamos a ver más adelante. En las de tipo 2, también debe, por supuesto, registrarse en el registro administrativo de autoconsumo, pero además deberá de estar inscrito en el RAIPRE. La potencia máxima de la instalación será la potencia contratada con la compañía eléctrica, pero en este caso no existe ningún máximo. Aquí sí que se permite un diferente titular de la instalación de autoconsumo y del contrato con la compañía eléctrica. Se permite la venta de los excedentes, que se abonarán al precio de pool, pero habrá que asumir además el peaje a la generación y el impuesto del 7% sobre la producción.
El procedimiento de conexión y acceso será establecido en el Real Decreto 1699. En el caso de las instalaciones de potencia superior a 100 kilovatios será el establecido por el Real Decreto 1955. El titular deberá suscribir también un contrato de acceso para sus servicios auxiliares de producción. Y en cuanto a los cargos, pues lo mismo, cargo por la potencia si se cuenta con baterías, más un cargo por la energía si no se está exento. Pues, a partir de aquí, todo lo que no entre en estas dos categorías está prohibido y además sancionado. Y bueno, quería hacer un comentario al respecto de la prohibición de las instalaciones comunitarias, que a nosotros también nos han llegado varias dudas a este respecto. El Real Decreto impide explícitamente el autoconsumo compartido, es decir, comunidades de vecinos o empresas de un mismo polígono industrial no pueden compartir una misma instalación de autoconsumo para consumos individualizados. Pero eso no quiere decir que una comunidad de vecinos, con su CUPS, con un contrato con la compañía eléctrica, no pueda realizar una instalación de autoconsumo pues, para abastecer, ¿una pregunta? Para abastecer, pues yo que sé, para el suministro de la depuradora de la piscina, de la iluminación de las pistas de pádel o cualquier suministro comunitario. Eso es una instalación única con un autoconsumo único, no se comparten suministros individuales. Muy bien, entramos ahora un poquito en el campo de los cargos que existen desde la puesta en marcha de este Real Decreto. Y vamos a diferenciar entre el cargo por la potencia instalada, que se establece en euros kilovatio año, y que solo se aplica si la instalación cuenta con baterías que permitan reducir la potencia contratada con la compañía. Este cargo se pagará por la fracción de horas en la que haya autoconsumo. Y después tenemos el cargo por la energía autoconsumida, que se establece en euros kilovatio hora. Este cargo estará compuesto por los peajes de acceso, menos las pérdidas en redes, más los servicios de ajuste. Se exime de estos cargos, como también ha comentado anteriormente José Miguel Cortés, a las instalaciones de potencia igual o inferior a 10 kilovatios, a las instalaciones ubicadas en las Islas Canarias, en Ceuta y en Melilla, a las instalaciones de cogeneración y frenado de trenes hasta el año 2020 y se establece un cargo reducido para Mallorca y Menorca. ¿Vale? ¿Qué pasa con estos cargos? Pues que otra vez el Real Decreto establece medidas de forma transitoria, lo que perjudica enormemente las inversiones y frena cualquier espíritu que haya en este sentido. Estamos otra vez ante una inseguridad jurídica impresionante y a la hora de salir a la calle a vender una instalación de este tipo, pues realmente lo tenemos muy complicado porque podemos hacer los números a fecha de hoy. Primero, no tenemos claro la vigencia de este Real Decreto, que esperemos que sea lo más breve posible, pero aún así, si por lo que fuera se mantuviese en el tiempo, los cargos que se prevén son totalmente transitorios, con lo cual los números que son de periodos estamos hablando de periodos de retorno bastante largos, pues son toda una aventura. Es un acto de fe más que un proyecto de viabilidad de la instalación. En UNEF hemos realizado distintos estudios comparativos y en cuanto aquí en esta gráfica, por ejemplo, hemos visto cómo afecta estos peajes a la misma instalación con y sin autoconsumo. Como veremos ahora, las tarifas más perjudicadas son la 3.0, en la que realmente debería de ser más atractivo, son las que peor salen paradas de todo esto. Las columnas en gris son las instalaciones sin autoconsumo y en la columna anaranjada es los incrementos de los peajes que pagaría la misma instalación si introdujera un porcentaje de autoconsumo, como veis ahí, del 36, del 44 o del 50%. En el caso de una tarifa 2.1, si veis, introducimos un porcentaje de autoconsumo del 50%, estaríamos hablando que ese consumidor estaría pagando más del 50%, no, perdón, el doble, estaríamos pagando el 100% de peajes que si no tuviera autoconsumo.
En el caso de una tarifa 3.0, la cuestión se triplica con el mismo porcentaje. Y en una 3.1, pues estaríamos hablando de un 120% más si incluimos un 50% de autoconsumo que si la instalación no lo tuviera. La pregunta es, ¿qué peajes pago si tengo una instalación de autoconsumo? Pues como ya también se ha comentado esta tarde, no pagas nada si estás completamente desconectado, pero prácticamente es el único caso. Si además de tu sistema de autoconsumo tienes contratada la electricidad con una compañía eléctrica, pagas, como todos, el término fijo completo por tener acceso a la red, el llamado término de potencia. Este término son 100% peajes del sistema, y el término variable, el término de energía, en función de lo que uses de la red. ¿Vale? Lo que incorpora este nuevo Real Decreto, ¿vale?, es que además de pagar estos peajes como cualquier otro consumidor, los que autoconsuman pagan además un impuesto al sol extra, por el mismo derecho a utilizar la red que el resto de consumidores. Un peaje por la potencia si tienes baterías y a la energía autoconsumida si no estás en los casos de excepción. ¿Cuáles son estos casos de excepción? Pues básicamente los sistemas extrapeninsulares. El impuesto al sol por la energía autoproducida queda eliminado en su totalidad en Canarias, en Ceuta y en Melilla, y se reduce considerablemente en Mallorca y Menorca. Pero en cuanto al impuesto al sol por la potencia, se pagará como el resto del territorio, si hay baterías o si el consumo pico supera la potencia contratada con la compañía eléctrica. Desde UNEF también nos preguntamos, y hemos hecho llegar nuestras cuestiones también al Ministerio, por qué no se eliminan totalmente estos peajes. Si llevar la energía convencional a Canarias, Ceuta y Melilla suponen 1.800 millones al año de sobrecargo para el sistema eléctrico, que estamos pagando cada uno de nosotros en la factura eléctrica, y si el autoconsumo hoy en día puede producir energía por menos de 100 euros el megavatio, y el coste actual de la energía en Canarias está en torno a los 184 euros megavatio y en Baleares a 139. No entendemos el por qué, por lo menos en estos territorios, no se liberalizan totalmente este tipo de instalaciones. Otra excepción, también lo hemos comentado ya, son las pequeñas instalaciones de hasta 10 kilovatios. ¿Vale? El impuesto al sol por la energía autoproducida en este caso se elimina y se sigue pagando el impuesto al sol por la potencia si tienes baterías o si el consumo pico en algún momento supera la potencia contratada por la compañía eléctrica. Esta normativa no contempla el balance neto, por lo que los excedentes se regalan a la red y si no se almacenan. Y si quieres obtener una contraprestación por ese vertido a la red, debes de inscribirte en el RAIPRE y pasar a ser un pequeño productor de energía, con la consiguiente gestión de la actividad, las declaraciones de IVA, el pago de impuestos por ciento, y entonces pasas a ser de tipo 2, una instalación de autoconsumidor de tipo 2. Yo creo que aquí es donde más se han equivocado en el planteamiento. Creo que desde el Ministerio, desde el Gobierno que ha aprobado este Real Decreto, lo que hay es mucho miedo a que se vuelva a generar una burbuja, un negocio con el autoconsumo. Y por ese miedo están evitando que nuestras empresas sean más competitivas y que lo único que se plantea con las soluciones de autoconsumo es tener un ahorro de costes energéticos y mayor competitividad. No creo que nadie esté pensando en hacer instalaciones de autoconsumo como para generar una nueva actividad económica que dé beneficios a su empresa, sino bajar los costes que está asumiendo en su factura eléctrica. Pero bueno, parece que el planteamiento es este y hay mucho miedo en eso y te tratan como una actividad económica más en cuanto vertes 1 kilovatio a la red y te tienes que constituir como una empresa cuyo objetivo principal es el generar beneficios con esta actividad. Además de todas estas barreras económicas, también nos encontramos con las barreras técnicas que ya han comentado, sobre todo en los equipos de medida. El Real Decreto establece que los equipos de medida se colocarán en un lugar accesible y próximo a los puntos frontera. Esto en la mayor parte de los casos pues genera un sobrecoste añadido, pues porque donde puedes realizar la instalación, la cubierta o tal, puede estar muy alejado del punto de frontera
y bueno, pues tienes que acarrear pues, con zanjas, con levantar pavimentos, con toda la obra civil que conlleva el poner un contador en el punto de frontera. Máxime hoy en día, cuando la telemedida está, pues bueno, más que instalada en todos estos equipos. Pero bueno, sigue siendo una barrera más que tendremos que superar, porque la semana pasada estuvimos reunidos también con Endesa en Barcelona y parece que va a ser un punto insalvable de no negociación. Sí o sí, el punto de medida va a tener que ser accesible físicamente por la compañía distribuidora. No, de momento, ellos aseguran que les ha costado muchos los años de conseguir y que no hay vuelta atrás, que eso va a tener que seguir siendo así. Se justifican con que vale, para la telemedida ellos pueden obtener la lectura, pero que cualquier intervención en el contador para una reparación o para cualquier eso, no pueden depender de que el particular les abra su puerta para acceder, y sí o sí va a tener que estar en el punto de frontera. Bueno, llegamos al punto de las sanciones, como decía, somos un poquito más críticos aquí. Y bueno, lo que peor vemos es que este Real Decreto se aplica de forma otra vez retroactiva. Todas las instalaciones que ya estaban legalizadas, no las que estaban a medias de tramitarse, sino las que ya habían obtenido una legalización, pues van a tener que ajustarse a esta nueva norma y mientras tanto pasan a ser ilegales. Los autoconsumidores disponen solamente de 6 meses para adaptarse a esta nueva normativa y formalizar su registro. Desde UNED también hemos solicitado al Ministerio ampliar ese plazo, porque lo vemos prácticamente imposible de que estas instalaciones se puedan adecuar en tan breve plazo, máxime cuando quedan dudas de todo tipo para saber cómo. Servicios jurídicos que también hemos consultado nos dicen que apuremos el plazo mientras tanto, pero que en última instancia, si no se amplía, pues las instalaciones, por lo menos en el registro de autoconsumo, se deben de inscribir, aunque no tengamos toda la documentación, y luego pues se nos requerirá por el procedimiento de forma que corresponda. Pero bueno, la inscripción sí que aconsejamos a todo el mundo que si no se amplía el plazo, el día 10 de abril estén todas metidas en el registro de instalaciones de autoconsumo del Ministerio. ¿Vale? En cuanto a las sanciones, pues bueno, el gráfico es muy significativo. Se mantiene la amenaza de hasta 60 millones para quien no cumpla estas condiciones. Es el doble de multa que por escapes nucleares, por vertidos contaminantes nucleares, y 260 veces más que por un accidente de avión provocado por una negligencia. Miedo y miedo. O sea, lo que están intentando es que la gente, el ciudadano de a pie, esto lo vea como algo muy arriesgado y poco competitivo, y que de momento que no es el momento. Han sacado una legislación, creo que para decirle a la gente que esto vendrá, pero que todavía no es. Ahora nos toca a los demás convencerles de que puede ser de otra forma, que no va a ser tarea fácil. Bueno, también en UNED hemos estado haciendo distintos estudios y hemos planteado varios escenarios para comparar las amortizaciones en distintos escenarios. Uno es el que contempla un 100% de autoconsumo con balance neto, cosa que de momento no tenemos. El escenario que existía pre-Real Decreto, ¿vale? Y cómo quedan los plazos de amortización después de la publicación de este Real Decreto, tanto en la península como en las islas. Hemos analizado 3 tipos de tarifa, una tarifa doméstica, una de servicios y una PYME. En ninguno de los casos se ha contemplado en la instalación baterías. En ese caso ya los plazos de amortización podemos decir que pagué, que es complicadísimo. Bueno, pues sin baterías estamos hablando que un hogar doméstico, la amortización de la instalación está en torno a los 16 años, y si existiera el balance neto podría amortizarse un poquito antes, con 13. En el sector servicios, en una tarifa 3.0, que es donde consideramos que estaba la opción o sería el tramo más interesante para el autoconsumo, vemos que es el que más se ha castigado.
y hasta que apareció el Real Decreto estas instalaciones se podían amortizar en un plazo de unos 8 años aproximadamente, y con el Real Decreto se ha aumentado ese plazo hasta los 12 años. Si existiera el balance neto sería inferior a 6 años, a 5,4 nos sale más o menos, dependerá también del tipo de instalación. ¿Vale? Y en una PYME, en una tarifa 3.1, antes del Real Decreto se amortizaban en 5 años estas instalaciones, y después de la promulgación del Real Decreto pues pasa a 7 años y medio como mínimo. Por lo tanto, este gobierno ha sacado este Real Decreto a contracorriente, en contra de todos, pero lo ha aprobado. Es un Real Decreto contrario a las instituciones. Para nosotros vulnera el principio de igualdad, ¿vale?, de la Constitución española. La Defensora del Pueblo pues tampoco ve justificada la imposición de estas restricciones a la energía fotovoltaica. La Comisión Nacional de la Competencia, por lo mismo, lo considera totalmente discriminatoria e innecesaria. La Comisión Nacional de la Energía ve que también es discriminatorio el que unos consumidores paguen un peaje de respaldo que no van a pagar otros consumidores que, por ejemplo, utilicen bombillas de bajo consumo o tal. Es discriminatorio respecto de otras tecnologías. También va en contra de las recomendaciones de la Unión Europea, ya que dicen distintas directivas que los peajes deben aplicarse de forma no discriminatoria y tomar en consideración los costes marginales de la red, evitados a largo plazo. Por supuesto no es así. Y también establece la obligación de racionalizar y acelerar los procedimientos administrativos de autorización y de conexión. Por otra parte, tampoco vemos que se haya facilitado mucho, aunque veamos que la Consellería sí que está por la labor de simplificar y de ayudar a que esto se instaure y se ponga en marcha desde el Ministerio, no es la actitud que estamos observando. Este Real Decreto pues acaba con la posibilidad de legalizar las instalaciones por el Reglamento Técnico de Baja Tensión, como se estaba haciendo en otras comunidades, no así en la Comunidad Valenciana. Aquí no se habían legalizado, si no me equivoco, algunas, pocas, pero bueno, en otras comunidades. La verdad es que en la jornada que tuvimos la semana pasada en Barcelona nos hablaban de que había una bolsa de 300 instalaciones ya legalizadas según el Reglamento de Baja Tensión. Este Real Decreto también se aprobó en contra de todos los partidos políticos. 18 partidos políticos firmaron un manifiesto en contra de este Real Decreto y se comprometieron a derogarlo si llegaran a gobernar. Eso queda por ver. Y bueno, estamos ahí a la expectativa de si cambia el gobierno, qué es lo que va a pasar con esta normativa. También se aprobó en contra de la opinión pública. Se recogieron más de 200.000 firmas en contra y más de 400.000 alegaciones, que sí que se han tenido algunas en consideración, como hemos visto. Al final las baterías sí que se pueden utilizar y alguna cosita más, pero poco. En cuanto a discriminación a otras tecnologías, pues vemos que es discriminatoria con la cogeneración y frenado de trenes, a los que se exime de cargos hasta el 2020. Nosotros tenemos que empezar a pagar los peajes desde ya. Nos discrimina con las energías fósiles, las centrales de producción convencional, nuclear, carbón, el gas, pues todas autoconsumen energía y no pagan impuestos, ningún tipo de peaje por ello. Y con otras medidas de eficiencia energética, como comentábamos, pues para los consumidores que instalen bombillas de bajo consumo. Para nosotros el autoconsumo no desestabiliza en absoluto el sistema. Según hemos calculado, cada 100 megavatios instalados de autoconsumo implican una reducción de ingresos en el sistema de 2,6 millones de euros, es decir, un 0,01% del total de ingresos del sistema. Creemos que 2,6 millones de euros para un sistema que factura 18.000 millones de euros al año, pues para nosotros no es justificación decir que si todos empezamos a instalar autoconsumo el sistema se viene abajo. De momento creemos que no es creíble. Ojalá nuestras predicciones de penetración en el mercado fueran tan exageradas como lo son las que hace el Ministerio, que dice que se va a poner todo el mundo. Es que no hay superficie física
para montar tanto como están diciendo que se podría llegar a montar. Vale. Por otra parte, consideramos que el autoconsumo también es beneficioso para el sistema, primero porque es solidario con el planeta, al evitar el uso de fuentes de energía contaminantes, reduce el precio de la electricidad, contribuye a la reducción de los precios de mercado para todos los consumidores y genera competencia en el mercado eléctrico, lo que al final también puede hacer bajar el precio de la energía. Además, el autoconsumidor contribuye al mantenimiento del sistema como cualquier otro consumidor, ya que paga los costes del sistema por tener derecho a usarlo, pagando el término fijo completo y el término variable en la medida que utilice la red. Así pues, vamos a ver ahora cómo se está haciendo en otros países del mundo. Por lo de siempre, España es diferente y en esto no íbamos a ser menos. España tiene la regulación más restrictiva del mundo. Es el único país con una regulación de autoconsumo diseñada para evitar su desarrollo en vez de promoverlo. Teniendo las mejores condiciones de Europa, mejor radiación, una industria fotovoltaica líder y referente internacional, nos convierte en el país con las peores condiciones para instalar el autoconsumo. El nuevo reglamento no contempla la opción del balance neto, la energía que se vierte a la red se regala, no tiene ninguna contraprestación económica. Por la energía autoconsumida instantáneamente en las de tipo 2 hay que pagar un canon de impuesto al sol y además existe otro gravamen, el cargo fijo si las instalaciones cuentan con baterías. ¿Es esto lo habitual en otros países? Pues la respuesta es un rotundo no. En el contexto internacional existen distintas formas de retribuir la energía vertida a la red. Por un lado, tenemos las llamadas feed-in tariff o pago por tarifa, mediante la cual el dueño de una instalación de autoconsumo recibe una cantidad de dinero fija por el gobierno por cada kilovatio hora que vierte a la red. En este caso tenemos países como Alemania o Reino Unido. Por otro lado también están países que utilizan el balance neto, que consiste en que por cada kilovatio que se vierte a la red, el autoconsumidor tiene derecho a consumir sin coste un kilovatio hora importado de la red cuando lo necesite. Y en este caso están países como Estados Unidos, Brasil, Australia o Portugal. Y también hay otro tipo que es la tarifa neta, que consiste en que cada kilovatio hora vertido a la red se descuenta de la factura eléctrica una cantidad de dinero determinada, no en todos los casos es igual, y que puede también variar en el tiempo. En este caso ahí están países como Italia o Chile. En este mapa podéis ver las zonas que están coloreadas en rojo, están utilizando actualmente un sistema de balance neto, que es la gran mayoría. Luego tenemos aquí en Europa países que están utilizando el pago por tarifa, las zonas coloreadas en azul, y Chile e Italia que están utilizando la tarifa neta. Como veis, el panorama más negro sigue siendo el de España, que no se retribuye la energía de ninguna forma. Si entramos un poquito más en detalle en cada uno de los países, vemos, por ejemplo, en nuestro país vecino, en Portugal, se está utilizando el sistema de balance neto. El excedente de energía que se vierte a la red se paga a un 90% del precio de mercado. Permite el desarrollo del autoconsumo hasta un megavatio sin ningún tipo de peaje. Y es una normativa que está pensada para aumentar la competitividad de la industria y la reducción de costes para el sector servicios. Además, se prima a las instalaciones que asocien el autoconsumo a un coche eléctrico o a la instalación de energía solar térmica. Es decir, se está mirando un poquito más hacia allá. No se están cortando las posibilidades que pueda tener esto, sino que se va un poco más allá pensando en las posibilidades que estas tecnologías ofrecen. Y por supuesto no existe ninguna restricción al almacenamiento de la energía. Nos vamos a comparar ahora con el Reino Unido. Aquí, si utilizas la energía que estás produciendo en tu instalación de autoconsumo y además te la pagan. Compras la energía de la distribuidora cuando la necesitas y exportas la electricidad cuando no la necesitas. Y además recibes una compensación por esa energía. Así pues, el incentivo total está generado por tres tarifas. La tarifa de generación, como puedes ver, para todos los kilovatios producidos, una tarifa de exportación y una tarifa de importación, que es el precio del kilovatio de la factura eléctrica.
Si nos vamos a analizar Estados Unidos, pues vemos que el balance también mayoritariamente tiene establecido el balance neto, que allí se llama crédito eléctrico y que está contemplado en más de 40 estados. Todos los autoconsumidores con una potencia inferior a 1 megavatio tienen una compensación económica por verter la energía en la red. El objetivo es incentivar las inversiones en energías renovables, lo contrario que vemos aquí, que se está desincentivando. Y por supuesto no existe ningún impuesto al sol si el autoconsumo procede de energías renovables. Y por último vamos a ver el caso de Chile, que la gente que se lo plantea, la verdad es que les gusta bastante. Aquí ya no compensan solo kilovatios, sino que compensan dinero. Se utiliza la tarifa neta y solo se establece un límite de potencia de 100 kilovatios, con lo cual todos los hogares y pequeñas empresas podrían estar dentro de ese rango. Lo principal es que el excedente de energía se le paga al consumidor al mismo precio que lo cobran las empresas distribuidoras, o sea, 1 a 1 se está pagando ahí el autoconsumo. Se descuenta en la factura del mismo mes en el que se realizaron las inyecciones de energía, y en el caso de que el balance sea favorable al autoconsumidor, se acumula para descontarlo en las siguientes facturas. Es que tú inyectas tanto y te descuentas tanto de la factura y al final llevas un arrastre contable económico, y la verdad es que está siendo allí teniendo mucho auge. Aquí a continuación os he puesto en las transparencias un par de tablas donde se analiza cada uno de los aspectos que influyen en el autoconsumo en cada uno de los países, pero que creo que no vale la pena ahora comentar en todos. Si alguien tiene curiosidad de saber en un país en concreto cómo está establecido, pues después supongo que la organización pondrá a disposición de todos la presentación y lo podéis ver. Pues bueno, yo hasta aquí llega mi presentación. Como conclusión, deciros que creo que las cosas se pueden hacer mucho mejor de lo que están y que esperemos que en breve sea así.